Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miquel Ibarra Yo soy Adrián Gordillo. y hoy vamos a exponer el punto de vista del filósofo Kant sobre lo que es la ética. Primero que nada, Adrián, ¿tú sabes qué condiciones de la época, según Escobar, ejercieron una influencia decisiva en el pensamiento moderno? Sí, Miquel. Y de hecho son 5. En primero está en el aspecto social, la cual él dice que se crea y fortalece una nueva clase social. La burguesía, el banquero, el comerciante, el industrial reemplazaron al terrateniente, al eclesiástico y al militar como tipos de influencia social predominante. En segunda está en el aspecto científico, el cual menciona que los nuevos descubrimientos van a proponer un nuevo paradigma de interpretación de la realidad que reemplazará la interpretación teocéntrica de la religión. El descubrimiento del nuevo mundo es un suceso que también repercute en la nueva mentalidad. En tercera, dice que en el aspecto filosófico, ya que surge acorde con los tiempos una filosofía eminentemente racionalista. Okay. En el aspecto político también, ya que se logran crear los estados modernos, fragmentándose de este modo la vieja sociedad feudal. Y por último, en el aspecto religioso, ya que se da una ruptura que ocasiona que la iglesia deje de ser el poder central. ¿Cómo ves, Miquel? Mira, interesante. Sobre Sí, todo ya lo sé. el último me sorprendió. Sí, está muy interesante, la verdad. Y ahora a ti te voy a preguntar, ¿sabes de qué se trata la crítica de la razón pura de Kant? Bueno, si no mal recuerdo, en la primera obra que mencionamos, Kant aborda el problema del conocimiento elaborando un sistema teórico sobre el mismo, que es sumamente complejo. Oh, ya, ok. Y Kant también menciona que la razón pura se expresa por medio de juicios analíticos y juicios sintéticos. Pero, ¿qué son los juicios analíticos y qué son los juicios sintéticos? ¿Tú sabes? Sí, o sea, mira, los juicios analíticos son explicativos, o sea, por lo tanto no aumentan el conocimiento. El fundamento de la validez lo encontramos en el principio de identidad, es decir, que son tautologías. Un ejemplo es luego, los juicios sintéticos, por el contrario, son extensivos y así aumentan el conocimiento. El predicado no está contenido en el sujeto y su fundamento de validez lo podemos encontrar en el mundo empírico. Por ejemplo, los cuerpos son pesados. En este ejemplo, un concepto como sujeto, o sea, los cuerpos, se une a un concepto de predicado, que son pesados, mediante una cópula, es decir, la palabra son, que nos dice lo que ocurre en la experiencia. También Okay. Kant se da cuenta que el comportamiento moral del hombre no puede encontrar su fundación en alguna forma de conocimiento que tenga que ver con la razón pura, así como los juicios analíticos y sintéticos. Entonces, en este caso, ¿qué le ocurre a Kant? Creo que a lo que recurre Kant cuando se encuentra con esta situación es que él se vio precisado a buscar otro camino para fundamentar la moral. Es decir, él elaboró una ética sustentada en la razón práctica, puesto que Kant rechaza radicalmente el fundamentar la obligación moral en la naturaleza del hombre o en las circunstancias del universo en el que éste se encuentra, o bien subordinándola a fines exteriores, como lo es la búsqueda de la felicidad, por ejemplo. Pero hablando de la razón práctica, Miquel, ¿qué es la razón práctica? Bueno, según Kant, no puede expresarse ni por medio de los juicios analíticos, ni por medio de los juicios explicativos, ni por medio de los juicios sintéticos, puesto que no dice lo que acontece en la experiencia, sino lo que debe ocurrir en ella. O sea, por ejemplo, los hombres deben ser honestos. Así la forma de conocimiento práctico no es juicio, sino un imperativo. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Pero yo te pregunto a ti, a ver, Adrián, ¿qué tipos de imperativos hay y en qué consisten? ¿Qué tipos de imperativos? En primero están los hipotéticos, que un ejemplo de esto sería, si quieres aprobar el examen, debes estudiar. En el ejemplo que acabo de dar, se ordena una acción para conseguir un fin posible, el cual puede o no ser deseado. Y por otra parte están los categóricos. De aquí de ejemplo voy a dar, el hombre debe ser veraz. En este último ejemplo que dije, el imperativo ordena una acción de manera absoluta, es decir, que la acción no se considera como medio, sino como un fin en sí mismo, último e incondicionado. ¿Sí entiendes? Sí, 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 bastante claro. Ya. Y ahora, Miquel,
Según Kant, ¿por qué está formado el ideal moral? Uf, bueno, Está difícil. más o menos, a ver, el ideal moral está formado por, o sea, imperativos categóricos que se originan en la voluntad moral, una voluntad autónoma que se encuentra libre en los fines objetos de deseo. O sea, es algo Ya. bastante extenso, pero pues, Sí, no un sé, poco medio ambiguo, pero creo que es entendí. bastante ambiguo. Ajá. Pero tú sabes cuál es la fórmula del imperativo categórico. Ah, sí, esa. ¿Quién no la sabe? La fórmula del imperativo categórico, base de la moral kantiana, se expresa como obra de manera que la máxima de tu voluntad pueda servir siempre como principio de una legislación universal, Ujú. a la que también se le conoce como ¿cuál, Miquel? Eh, ¿Sabes? pues se le conoce como la ley moral, ¿no? Así es, la ley moral. Y bueno, hablando de la ética kantiana, ¿cómo podemos validar un acto moral según la ética kantiana? Uy, bueno, pues primero que nada debemos de prestar atención a la voluntad del sujeto que lo determina y no a la acción misma. Es decir, los actos, según Kant, no son ni buenos ni malos. Bueno o malo es solo el sujeto que lo realiza. Por Ya. ejemplo, la acción de pagar una deuda puede que no tenga ningún significado moral, es decir, que sea moral. Sí se realiza por temor a las consecuencias. Es decir, si yo te tengo que pagar una deuda a ti para que no me metas a la cárcel, pues ya es un acto amoral porque no lo estás haciendo, digamos que con el corazón, por así decirlo, ¿no? Ok. Y O si sea, tengo que aquí. hacer, ajá, o sea, por ejemplo, a ver, yo te pregunto a ti, si tú tienes que hacer algo para tu propio beneficio, Ujú. ¿qué sería? Dame un ejemplo. Ir por algo de comer. Ahí está. Entonces, en este caso, ir por algo de comer no sería moral porque es una necesidad que tú tienes. Ok. Pero en cambio, tratar bien al prójimo Ujú. sin esperar recibir nada a cambio, eso ya. Y Ok. si, o sea, y, por ejemplo, y si tengo que hacer algo para así obtener un beneficio, Ujú. por ejemplo, Para obtener un beneficio, dices. sí. O sea, como por ejemplo, una promesa que se cumple por accidente Ajá. o porque se desea. O sea, si yo tengo si yo cumplo algo que había dicho, pero que por pura casualidad lo logré, a lo mejor para los ojos de los espectadores, sí, lo hice, que quién sabe qué, soy lo mejor de lo mejor. Pero yo por dentro sé que fue un accidente que realmente mi intención directa no fue hacerlo. O sea, es Ok. por ello que tampoco tiene ningún significado moral conforme a la ética kantiana, ¿sabes? Ok. Ya entendí. Y entonces, hablando de Kant, ¿hasta dónde siguieron escuchando la filosofía de Kant? Uy, sí. Digamos que la influencia del pensamiento de Kant continuó durante el siglo XIX, más o menos, el neocantismo, y El vamos a neocantismo. encontrarla también en el siglo XX. Como Mm. observaremos en temas posteriores, como el que se refiere a las aportaciones de Lawrence Kohlberg en su teoría sobre el desarrollo moral. ¿Sí? No, pues el siglo XX, eso es muy reciente. ¿Sí? De O sea, hecho, Kant sigue, su influencia es impresionante que siga estando tan fuerte y sigue influyendo tanto a día de hoy, ¿no? hoy en día, digamos que no es una influencia que tú digas, wow, cómo afecta a la sociedad, pero sigue estando ahí presente en nuestra manera. Digamos Sí. que al final del día es una filosofía o es una manera de pensar, de encontrar a lo que se refiere, en este caso, que es la ética, que es la moral. Entonces, pues siempre tener a algo que nos diga, a ver, esto sí, esto no, así lo veo yo, así lo ve, sí, así no lo veo yo, siempre nos permite como centrar las ideas y entender realmente lo que nosotros queremos y nosotros queremos. Pero pues bueno, esto sería todo, Adrián. Neta, Sí, fue un fue gusto hablar contigo. un gusto platicar de Kant contigo. Es correcto, el buen kantiano. Sí. Y bueno, nos vemos luego. Nos vemos. Chao, bye. Bye.